qué lindo poder estar acá y compartir en esta mañana con ustedes este pasaje en Génesis que leímos, ¿no? Que quedamos todos medios perdidos por ahí en algunos nombres, ¿cierto? A veces buscamos un nombre para los hijos, ahí tienen algunos para que elijan, ¿ya? ¿Qué nombre le va a poner a su hijo? Arfaxad. Yo aquí descubrí a la familia de los que tienen problemas cuando se suben a un barco, ¿ya? El semareo. El semareo. ¿Ya? Así que, bueno, es un pasaje muy interesante, la verdad, porque en realidad este capítulo va junto con el capítulo 11 de Génesis, ¿ya? Cronológicamente, el capítulo 10 iría después del capítulo 11, ¿cierto? En donde se narra lo que es la confusión, la Torre de Babel, ¿cierto? Y cómo las personas, la gente fueron esparcidas por toda la tierra. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? Hay 3 versículos en este capítulo que justamente apuntan a eso, ¿no? Versículo 5, por ejemplo, ¿cierto? Cuando termina de narrar a la familia de Jafet, ¿cierto? Dice el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces ahí ya está dando una referencia de que ya estaban esparcidos por esta zona. De ahí vamos a ver algunas imágenes más o menos de los lugares para que tengamos una idea. Versículo 20. Estos son los hijos de Cam, después que da toda la lista de los hijos de Cam, ¿cierto? Dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, ¿cierto? Entonces ya estaban esparcidos. Y luego cuando narra a la familia de Sem, al final, ¿cierto? Versículo 31, nuevamente la misma frase, muy parecida, ¿cierto? La del versículo 5, la del versículo 20, y se repite otra vez lo mismo en el verso 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, ¿cierto? Ya estaban esparcidos. Entonces, el capítulo 10 nos narra cómo surgieron las naciones, ¿ya? Los grupos étnicos, como se le llama, ¿no es cierto?, o como se le conoce hoy día. No los países, ¿ya? No tenemos que confundir esta división que nosotros hoy día sabemos que hay en el mundo, ¿cierto?, los países. La Biblia cuando habla de naciones se refiere a estos grupos, ¿no? Grupos étnicos, a las familias, ¿cierto?, a las tribus que tenían una lengua en común, un idioma en común, que tenían un territorio en común, ¿cierto? Entonces a eso se refiere la Biblia cuando habla de las naciones o los grupos étnicos, ¿ya? De hecho, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra para naciones es la palabra etnos, ¿ya? Y de ahí viene la palabra etnia, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es el surgimiento de los grupos étnicos, ¿ya? El surgimiento de las naciones, pero ¿es solamente eso lo que tenemos que saber o aprender de este capítulo? Por supuesto que no, ¿ya? Hay algo mucho más, siempre en la Biblia, hermanos, subyace una enseñanza mucho más grande, mucho más profunda, mucho más elevada. Y no me estoy refiriendo a un mensaje oculto que tengamos que buscar por ahí, no. Sino que entender que la Biblia no es tanto un libro que trate acerca de nosotros, ¿ya? De nosotros las personas. Aquí, obviamente, usted me puede decir, pero ¿cómo se está contradiciendo, pastor? Porque está diciendo que este capítulo narra cómo surgieron las naciones, pero la Biblia, hermanos, es el libro que nos muestra a Dios, a la persona de Dios y el carácter de Dios. Y eso es lo que uno tiene que ver, y ver cómo Dios ha obrado en este mundo para
mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia. Y lo que yo puedo ver, observar en este capítulo al leerlo y al meditar en él, y en realidad al ver cada pasaje de la Escritura, y por eso le puse así a este mensaje, ¿no es cierto?, la gracia y la soberanía de Dios en el surgimiento de las naciones del mundo. La gracia y la soberanía de Dios en el surgimiento de las naciones del mundo. ¿Ya? Aquí tengo que apretar una de las flechitas, ¿cierto? El que va allá. El de la derecha. ¿Ya? Bueno, esta es una foto de mi familia antigua. No, la verdad es que yo encontré una foto. Traté de buscar una foto de la familia antigua, no encontré, pero encontré esta. ¿Ya? Los antepasados. ¿Quién no tiene una foto, cierto, antigua de sus antepasados? Y uno puede ver allí al abuelito, o a los bisabuelitos, a los papás, ¿cierto? A los hijos. Mire cuántas generaciones hay ahí, más o menos. Unas 4, ¿cierto? Más o menos que podemos distinguir, ¿verdad? Generaciones. Interesante, ¿cierto? Eso. Ya. El árbol genealógico, ¿ya? ¿Quién no ha visto alguna vez el árbol genealógico? ¿Cierto? Es un clásico en el colegio y todo eso, ¿ya? Una pregunta interesante que debiéramos hacernos, ¿ya? Siempre, hermanos, es esta. ¿Cuántas personas tuvieron que participar en la historia de tu vida? Para que tú estés hoy día aquí. ¿Cuántas personas? ¿Ya? Generalmente nosotros llegamos a conocer con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios a nuestros bisabuelos, ¿cierto? Yo alcancé a conocer una tatarabuela. Cuando muy chiquitito mi papá me llevaba a ver a su bisabuela, imagínense. Entonces la alcancé a conocer, una viejita chiquitita así, ¿ya? Como era niño yo, de haber tenido unos 7 años, por ahí tengo vagos recuerdos, pero la conocí, ¿ya? Increíble, imagínense, ¿ya? Entonces, ¿cuántas personas tuvieron que participar? Se dice en las estadísticas que un número estimativo en 10 generaciones, es decir, en aproximadamente 200 años, las personas que debieron haber participado en la historia de tu vida es de 1024 personas, porque se va multiplicando, ¿cierto? Nosotros venimos de 2 padres, de 4 abuelos, de 8 bisabuelos y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, hay una parte en los números de esto, ¿no es cierto?, en que no se puede ser tan exacto, ¿ya? No se puede usar solamente este ejercicio matemático para... ¿por qué? Porque llegaría un momento en que no cabría la cantidad de gente en el mundo si seguimos solamente multiplicando, ¿ya? Hay una parte en donde esto tiene un cambio, una diferencia, una curva distinta, ¿no? Pero más o menos, si pensamos, ¿ya?, en la cantidad de personas, hasta más o menos unas generaciones considerables, sería una cantidad de gente, ¿no?, que participó. Y de verdad que cuando uno se pone a pensar en eso, el que estemos aquí hoy día, el que tú estés aquí hoy día, ¿no te hace pensar en la gracia de Dios? ¿En la soberanía de Dios? Porque nosotros hoy día estamos acá como hijos de Dios, ¿cierto? Y nos consideramos, si tú eres un hijo de Dios, un creyente, una persona que ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, una persona que ha entendido el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de salvación, y que ha confiado en Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo fue que todo eso se conjugó, ¿cierto?, en tu vida para que hoy día tú estés aquí cantando «Dejaste el trono para...». Eso es la gracia de Dios. Si tú no ves en eso la gracia de Dios y la soberanía de Dios, entonces vas a tener que leer una y otra vez Génesis capítulo 10 para entender cómo Dios va obrando y cómo Dios va
tejiendo la historia de la vida de las personas, porque Él tiene un plan maravilloso en su gracia, en su soberanía, para salvarnos. Todo esto que está aquí es para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, ¿verdad?, que habían sido esclavos por años, tenían que conocer su historia, tenían que conocer por qué ellos habían sido escogidos para ser ese pueblo especial. No porque ellos tenían algún mérito, no porque ellos tenían algo, no, solamente por la gracia de Dios. Porque la salvación de Dios siempre es igual. La salvación de Dios no es por obras, es por gracia. Es porque Él envió a su Hijo a este mundo a morir por los pecadores. Y entonces vemos en este capítulo estas dos cosas, ¿ya?, tan maravillosas, y las vamos a ver a través de tres puntos principales, ¿ya? Vamos a ver entonces la gracia y la soberanía de Dios a través de tres puntos principales. Mira, aquí más o menos tenemos un cuadro, no pude encontrar uno mejor que estuviera en castellano. Entonces, más o menos de cuántos años hay entre Adán y Abraham, ¿ya? Porque la idea de estos dos capítulos, tanto del capítulo 10 como capítulo 11, es mostrarnos cómo es que llegamos a Abraham, ¿cierto? A este hombre que Dios elige, escoge para formar a través de él a la nación de Israel, el patriarca. Entonces, aquí siempre hay una discusión, porque hay textos, manuscritos antiguos, ¿verdad?, que discrepan un poquito entre las fechas, ¿ya? No es el tema ahora de nuestro estudio, ¿cierto? Nosotros confiamos que el manuscrito se llama el texto masorético, que es del cual se han traducido la mayoría de las Biblias que nosotros usamos, ¿cierto? La King James, por ejemplo, en inglés, la Reina Valera, y también porque la misma comunidad judía acepta que el texto masorético es como el más confiable, ¿ya? Está el Pentateuco samaritano, que también es uno de los textos antiguos. Está la Septuaginta, ¿cierto? Pero cuando se hace una comparación, se trata de hacer una armonía entre estos manuscritos antiguos, hay una diferencia considerable de años en algunos. Pero nosotros, como tenemos nuestra Biblia, Reina Valera, que ha sido traducida del texto masorético, esta es más o menos la diferencia de años, ya entre Adán y Abraham, aproximadamente 2000 años, ¿ya? 2000 años de historia, imagínate. ¿Cuántas generaciones? Aquí son 20 generaciones. Entonces, cuando uno lee la cantidad de personas, se da cuenta, ¿no es cierto?, que estas genealogías no son cronológicas con exactitud cronológica, ¿ya?, sino que son selectivas, ¿ya?, más bien que cronológicas en forma así como específica. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, lo primero que nos dice acá, nos habla acerca, comienza el capítulo 10, ¿cierto?, versículo 1, indicándonos que estas son las generaciones de los hijos de Noé. O sea, las personas que se metieron al arca, que era Noé y su familia, que eran 8 personas, y los que pasaron el diluvio se bajaron del arca, ¿cierto? Entonces dice, los hijos de Noé son Sem, Can y Jafet. Esta es una de las frases clásicas de Génesis, ¿cierto?, para mostrarnos cómo va avanzando la historia y cómo Dios va urdiendo su plan para llegar al punto que Él quiere que su pueblo, Israel, entienda y conozca su plan y su voluntad. Entonces, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. ¿Estamos claros con eso, cierto?
Y comienza con los hijos de Jafet, y ahí empiezan a aparecer esta cantidad de nombres, ¿verdad? Y algunos por ahí nos pueden sonar un poco más conocidos que otros, ¿no es cierto? Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás, ¿ya? Los hijos de Gomer, ahora menciona los hijos de Gomer, es decir, toma a uno de los hijos de Jafet y comienza a mencionar a los hijos de Gomer. Por lo tanto, estos son, que vienen siendo de Jafet, nietos, ¿cierto? Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, otro hijo de Gomer, es decir, nietos de Jafet, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Entonces ahí uno puede darse cuenta, ¿cierto?, de que no está tomando a cada uno de ellos, ¿no es cierto?, sino que va seleccionando algunos. ¿Por qué? Porque estos son los pueblos, son las naciones, como dice el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Es decir, comenzaron a ocupar un territorio, ¿cierto?, relacionado al mar, ¿ya?, a las costas. Y obviamente va resaltando después a algunos de los nietos de Jafet, porque de ellos se formaron después estas naciones, que son las naciones que de alguna manera tuvieron relación o eran conocidas de los israelitas, ¿ya? Y a nosotros también. Yo creo que a algunos de estos nombres le suena conocido después en la historia más adelante en la Biblia, como el más famoso, por así decirlo. ¿Cuál sería? Ya, Magog. Magog, ya. A mí no me suena, bueno, sí me suena Magog, porque aparece después de la Biblia, ¿cierto? En Ezequiel, aparece, está en Apocalipsis, pero Tarsis, muy bien, gracias Diego. ¿Por qué te suena Tarsis? No hay que confundir Tarsis con Tarso, ¿ya? No hay que confundir Tarsis con Tarso, ¿ya? Tarso era una ciudad en la región del norte en la parte de Turquía, ¿ya? En lo que es Turquía hoy día. Pero Tarsis era una ciudad que quedaba muy lejos hacia el occidente, que es lo que es la región de España hoy día. Mira dónde está ahí Tarsis. ¿Esto tiene pan? No, está botado, ¿ya? Ahí los que lo alcanzan a ver, vamos, ahora voy a servir la moneda. ¿Ves? Si por algo la Tarsis. ¿Ya? Ahí está la Tarsis. Ahí tenés que haber sacado la foto. Aquí tiene un botón, pero tampoco no me funciona. Tarsis, mire, ¿quién se quiso ir para Tarsis? Jonás. Eso, Jonás. ¿Ya? ¿Y dónde estaba Jonás? Acá, en esta parte. ¿Cierto? Se fue a Jope, que es un puerto que estaba acá. Mire, se quería ir porque el Señor quería mandarlo acá, a Nínive, a este lado, por aquí más o menos. Mire, no le quedaba tan lejos, ¿cierto? Donde el Señor lo quería mandar. Pero él dijo, me voy a ir lo más lejos. A ver, ¿dónde está lo más lejos para irme lejos de la presencia de Dios? A Tarsis, ¿cierto? Jonás capítulo 1. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ahí tenemos más o menos algo de la historia, cómo lo podemos también nosotros ir relacionando, ¿no? Entonces, esto era la familia, los descendientes de Jafet. Entonces, Primero de Reyes, mire, capítulo 10, versículo 22, porque dice que ellos fueron los que poblaron, ¿qué parte? Las costas, ¿ya? Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Si alguien me puede ayudar con la lectura de ese pasaje. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Porque el rey tenía en el
una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Mire, qué interesante. Aquí está Salomón, ¿cierto? Cuando él se estaba aumentando sus riquezas, todo lo que él tenía, y cada cierto tiempo venía una flota de naves, o sea, de barcos. ¿De dónde? De Tarsis, claro, porque eran navegantes, ¿ya? Eran navegantes, ¿cierto? Después en el capítulo 22 de Primero de Reyes, igual Primero de Reyes, capítulo 22. Aquí tenemos otro rey que también se hizo un par de barcos allá en Tarsis, ¿cierto? Capítulo 22, versículo 48, el rey Josafat. Mire, había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron, la hicieron más o menos, no tienen que haber estado los maestros chilotes seguro ahí trabajando, porque ellos hacen muy buenos barcos. Pero dice que se le rompieron los barcos en Esión Geber. Bueno, ahí uno puede ver cómo se cumple o se reafirma lo que está escrito aquí, de que esta gente, estas personas que poblaron esos lugares, vivían en esas zonas, ¿cierto?, que indica aquí el libro de Génesis. Entonces Dios va guiando en su gracia soberana, y algo también tiene que ver lo que Noé había dicho, ¿cierto?, como padre, cuando era muy común que los padres, antes de morir, le entregaran una bendición a sus hijos, y en este caso Noé hizo eso, pero él no solamente le dio bendición a su hijo, él maldijo a uno de sus hijos, y más bien a un nieto, ¿ya? Al hijo del hijo, ¿no? Como dice en capítulo 9, eso me imagino que lo vieron en la predicación, en la enseñanza anterior, ¿cierto? Cómo Dios bendijo a Noé bendijo a Sem y a Jafet, ¿cierto? Pero maldijo al Canaán, en este caso al nieto al hijo de Cam, ¿verdad? Y eso se va viendo también aquí en cómo se va produciendo esta distribución, ¿ya?, de la gente en los lugares, en los diferentes lugares, y lo que va pasando con las familias, ¿ya? Y ahí es donde, hermanos, tenemos que tomarnos un momento y entender que si bien de alguna manera nosotros podemos, como padres, ¿cierto? Y yo creo que todos los que estamos aquí, por supuesto que lo que queremos es ser de bendición para nuestras familias, para nuestros hijos y para los hijos de ellos, si alguna vez vendrán. Sin embargo, cada persona es responsable delante de Dios. Cada persona es responsable delante de Dios. De alguna manera, todos los seres humanos estamos bajo maldición por causa del pecado. Todas las personas que nacemos en este mundo, como se dice, hemos nacido fuera del huerto. Y hemos nacido bajo la maldición del pecado, de la caída del hombre. Pero en la gracia de Dios y en la soberanía de Dios, Él ha provisto para nosotros salvación. Y eso es lo maravilloso, porque vamos a ver ahora, ¿cierto?, a continuación, a los descendientes de Cam, ¿cierto?, y cómo ellos se esparcieron, y aquí es donde uno podría decir, aquí viene la parte complicada, porque esta es la familia maldita, por así decir, ¿no? La familia que está con el estigma de la maldición de Noé sobre ellos, ¿verdad? Y dice el versículo 6, los hijos de Cam, y ahí los comienza a mencionar, ¿cierto? Cus, Mizraim, que es Egipto, ¿ya? Fut, es Libia, y Canaán,
los canaanitas eran como los más conocidos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, porque ellos iban a llegar a ocupar la tierra en donde ellos habitaban, ¿cierto? Y después dice los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus, dice, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces aquí en medio de la familia de Cam, ¿cierto?, aparece un personaje que es la figura, de alguna manera la figura de la rebeldía, porque su nombre significa eso. Su nombre significa rebelde, el que se rebela contra Dios. Y la figura de Nimrod es una figura que no debemos pasar tan rápido, ¿ya? Debemos examinar un poco lo que él hizo y cómo lo va describiendo aquí Moisés cuando escribe para que el pueblo de Israel pueda conocer y entender esto. Dice, este fue, versículo 9, vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Algunos dicen que la mejor traducción de esto debiera ser que él era un guerrero, ¿ya? Era un hombre que le gustaba la guerra, las armas, ¿ya? Y que subyugaba a otros con su fuerza, ¿no es cierto?, con su forma de ser. Y tiene sentido porque dice que él tuvo un reino, fíjese. Él primero establece un reino, dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, es decir, él se hizo rey. Se levantó sobre sus hermanos, se levantó sobre ellos, ¿ya? De alguna manera los subyugó, de alguna manera se impuso, ¿verdad? Y ya esto de por sí nos muestra que está contradiciendo lo que Dios había dicho o lo que Dios quería acerca de estas nuevas familias y estas nuevas naciones que iban a surgir, ¿cierto? Volvamos un poquito atrás, en el capítulo 9, versículo 1, el Señor le había dicho a Noé y a sus hijos cuando se bajaron del arca, después del diluvio, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Será el deseo de Dios. Y luego en el versículo, los versículos siguientes, Él les dice que ellos van a poder, ¿no es cierto?, comer de todo tipo ahora, incluso de los animales, ¿ya? Pero no tenían que comer la sangre, porque dice versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí Dios establece, ¿no?, que la pena capital, que no debe una persona quitar la vida a otro, ¿ya? Pero al parecer Nimrod, probablemente con su afán, ¿no es cierto?, de hacerse un nombre y de hacerse un reino, él se impuso sobre otro, no lo dice allí el capítulo 10, ¿cierto? Pero probablemente amedrentó a muchas personas y capaz que incluso hasta haya quitado la vida a más de alguien, ¿ya? No lo sabemos, pero el hecho de imponerse así, de esa manera, por la fuerza a otros, nos da algún indicio de que pudo haber habido una de estas situaciones. Más vosotros, 9:7, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es decir, vayan por la tierra, habítenla, llénenla, no se queden todos amontonados por ahí en algún lugar, no se quieran hacer esto de juntarse y querer levantarse y hacer su nombre, como es lo que vemos que va a ocurrir después en la Torre de Babel, y es lo que hizo Nimrod. Él fue el instigador de todo esto. Él fue el que hizo todo este tipo de cosas.
Y por eso uno ve en él a la figura de este personaje, ¿no es cierto?, de quién va a ser o quién va de alguna manera a sembrar el espíritu de contradicción a Dios, de contrariar la palabra de Dios y los mandatos de Dios. Y no solamente tuvo un reino en Babel, que a la posteridad se va a convertir en Babilonia, ¿cierto?, sino que dice que tuvo también otros reinos, dice, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, y de esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehoboth, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces aquí tenemos, mire, dos reinos que de alguna manera se llegan a convertir, por así decirlo, en los peores enemigos del pueblo de Dios. Porque los asirios, en el año 722 a.C., llevan cautivo al reino de Israel, al reino del norte de Israel, los llevan cautivos, y los asirios eran muy crueles y muy despiadados. Esa era la razón por la que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, ¿se acuerdan? Entonces, ellos eran muy crueles, eran muy despiadados, tenían unas técnicas de hacer sufrir, digamos, a la gente es por lo que han descubierto, ¿no? Los arqueólogos y todas estas personas que estudian las antigüedades han logrado descifrar algunas de las cosas que ellos hacían que eran muy atroces con las personas. Y eso es lo que hicieron con el reino de Israel, con el reino del norte. Aunque el reino de Israel, cuando uno lee los libros de Reyes y Crónicas, se da cuenta que fueron siempre, no hubo ni un rey en el reino de Israel que anduviera en los caminos de Dios, ninguno, ¿ya? Y después, ¿cierto?, en el año 586, o sea, es decir, unos cuantos años después de que el reino de Israel fue llevado a la cautividad por los asirios, los babilonios, que son los descendientes de Babel, del reino que inicia Nimrod en este tiempo, los babilonios llevan cautivos a Judá, ¿cierto? Y lo mismo, ¿ya? Se produce toda esta devastación, esta destrucción de Jerusalén, esta destrucción, ¿cierto?, de las ciudades y todo eso, y son llevados cautivos. Entonces, mire, hermanos, todo eso que después uno ve posteriormente en la historia del pueblo de Dios, ¿dónde se está urdiendo el nacimiento de todo esto? Aquí, ¿ya? Y el espíritu de este hombre, el espíritu de oposición a Dios, de contrariar a Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y todo lo que sea Dios, nace con este hombre. Y ese espíritu sigue presente hoy día, hermano. No es que desapareció. Nimrod murió ya hace miles de años atrás, ya no está. Pero el espíritu de Nimrod sigue, ¿ya? Sigue presente. El espíritu de Nimrod, de alguna manera, es la figura de lo que uno ve en todos estos reinos y en estos hombres que han sido déspotas, que han sido avaros, que han abusado, que han matado, que han destruido, para lo único que viven es para sí. Es el espíritu que uno va a ver como cuando lee en el Nuevo Testamento acerca de la aparición del anticristo, ¿cierto? Cómo lo describe Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿cierto? Cómo describe que va a oponerse y a negar todo lo que tenga que ver con Dios. Y cómo lo describe finalmente Juan en el Apocalipsis, ¿cierto? Y si me acompañan rápidamente allí, al capítulo 13, como una bestia, ¿cierto? Que surge del mar con cuernos, y los cuernos representan de alguna manera esos reinos que tienen su inicio acá, porque esto es lo que primero que hizo Nimrod.
una vez que se instaló, ¿no es cierto?, en el poder, por así decir, y comenzó a hacer valer su autoridad, su poder, su, qué sé yo, lo que él quería hacer, comienza allí, ¿cierto? Y dice Juan, cuando ve la visión del anticristo, de la bestia que surge del mar, dice que era una bestia que tenía, capítulo 13, versículo 1, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mire, ¿qué decían de Nimrod? ¿Quién como Nimrod? ¿Se da cuenta? ¿Tiene sentido? Por supuesto, porque es lo mismo. Aquí es donde nace todo, hermanos. Y Dios quiere mostrarnos, ¿cierto?, que hay un enemigo suyo, que hay un enemigo de los suyos, de su pueblo, que siempre va a querer destruir todo lo que sea Dios, todo lo que sea de Dios, pero Dios es soberano, hermano. Y nada está dejado así al arbitrio, nada está fuera de su control. Su gracia, su amor, su poder, nunca dejan de obrar. Y aún en medio de esta gente, aún en medio de estas personas, porque si uno sigue leyendo, ¿cierto?, acerca de la familia de Cam, ¿cierto?, lee que de ellos también salió Misraim o Egipto, versículo 13, volviendo a Génesis 10:13, y él engendró a Ludim, a Anamim, Lebahim, Naftugim, Patrusim, Caslujim, de donde salieron los filisteos. ¿Ya? ¿Les suenan los filisteos? Claro, imagínense, enemigos de toda la vida del pueblo de Israel. Y a Caftorim. Y luego dice versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, y ahí va mencionando a todas estas familias de los cananeos que se dispersaron por esa zona. Pero ¿sabe lo interesante que me llama la atención? Es que hay varias historias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de personas que fueron de estos pueblos, de esta gente. Y Dios en su gracia y en su soberanía los salvó y los rescató. ¿Se acuerdan ustedes de algún nombre? ¿De alguna gente que haya sido de estos pueblos o de estas personas? Rahab, ¿cierto? Era de Jericó, ¿ya? De un pueblo cananeo, ¿cierto? Rahab, Josué capítulo 6. Otro, a ver, no era de los pueblos cananeos, pero sí era de una nación que no era del pueblo de Israel, ¿ya? Así que igual está bien, ¿ya? Se los voy a conceder eso. Como regalo del Día de las Madres. Una más que se han mencionado aquí en estos pueblos. Por ejemplo, el de Sidón. ¿Era de Sidón? No, él era de... nos saltamos al Nuevo Testamento. Todavía no llegamos allá, pero vamos a llegar. Vamos a llegar a... ¿Ah? La viuda de Sarepta, ¿ya? Primero de Reyes, capítulo 17, ¿ya? Versículo 8 y 9. Muy bien. Uno que era sirio y que era capitán del ejército, Naamán, del sirio. Ya, muy bien, ¿ya? La reina que vino a ver a Salomón, de Saba, ¿cierto? Era de estas regiones de acá, ¿no es cierto? Mira, dice Sabá en Segundo de Reyes, pero el hijo se llamaba Seba. Bueno, cambia una letra, ¿ya? Pero era el mismo, Sebastián. ¿Ya? Mire, ¿cuántas personas
¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? La gracia, la misericordia de Dios. En salvar, en rescatar a personas que estaban bajo ¿qué? Bajo maldición. Maldito será Canaán. Noé lo maldice, claro, por todo el trasfondo y lo que pasó, ¿verdad? Pero el Señor en su gracia, en su gran misericordia, Él rompe la maldición. Porque para eso envió Dios a su Hijo. Cuando Jesús vino a este mundo y Él se presenta en la sinagoga en Nazaret, Él dijo, Él lee lo que está escrito, ¿cierto?, en el profeta Isaías y dice, ¿no?, que Él vino para libertar a los cautivos, para sanar, para traer la salvación de Dios. Y cuando viene la salvación de Dios, no hay maldición que se le pueda oponer, ¿cierto? En Lucas capítulo 7, y ahora vamos al Nuevo Testamento, alguien había mencionado al etíope, y bien, está bien, pero todavía no quería llegar tan rápido allá. ¿Ya? Lucas capítulo 7, fíjense, ¿quién es salvado acá? En Lucas capítulo 7, dice, ¿no es cierto?, que un siervo de un centurión, ¿ya?, de un centurión romano, ¿ya?, en Lucas capítulo 7. Pero inmediatamente también es resucitado el hijo de la viuda de Naín, ¿ya? En Mateo capítulo 15, este sí es interesante, ¿no? Mateo capítulo 15, versículos 27 y 28. Porque aquí esta mujer tiene una conversación, la mujer cananea, de las regiones de Tiro y Sidón. ¿Se da cuenta? Le habla al Señor y le dice, ten misericordia de mí, versículo 22, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús le dice que él no había venido para, ¿cierto? Él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, versículo 24, pero ella se postra delante del Señor y le dice, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí pareciera que el Señor le está hablando con desprecio a ella, ¿cierto? Pero dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Versículo 28. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué maravilloso. ¿Se da cuenta? La gracia y la soberanía de Dios, la misericordia de Dios. ¿Hay maldición? Sí, hay maldición. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha condenado. Por causa del pecado estamos condenados a la muerte. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, Él ha provisto salvación para nosotros. Porque todos nosotros somos descendientes de algunos de los hijos de Noé. Somos descendientes de ellos. Pero todos estamos bajo maldición. Todos estamos con las consecuencias del pecado en nuestra vida. Pero Dios en su gracia y en su soberanía ha provisto salvación para nosotros. Y tenemos la historia del etíope, ¿cierto? Funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿cierto? En Hechos capítulo 8 que mencionaba allí alguien también. Y en Hechos capítulo 2, versículo 5, dice que cuando vino el Espíritu Santo, moraban en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Qué maravilloso. ¿Cómo es el Señor? ¿Sabe? Él quiere la salvación de todos los hombres. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tristemente y lamentablemente hay muchas personas que rechazan el Evangelio, que rechazan el amor de Dios, que rechazan la misericordia de Dios,
que están en ese espíritu de Nimrod, que se van en contra de Dios, y como dice el salmista en el Salmo 16, versículo 1, dice: el necio en su corazón no a Dios. Pero eso, hermanos, a nosotros nos tiene que provocar una carga, una agonía, una necesidad de predicar el Evangelio, de llevar esta salvación de Dios y el deseo de Dios de que todos sean salvos, de que todas las naciones. Cuando el Señor envió a predicar a los discípulos, dijo: vayan a todas las naciones del mundo, a todas las etnias. Ese es el mandato que tenemos. No, es que estos son malditos, así que ellos ya no tienen vuelta, así que jodieron. No, por supuesto que no. Hermanos, ellos son los que necesitan. Porque si tú hoy día estás aquí, si yo hoy día estoy aquí alabando a Dios y dándole gloria, porque soy su hijo, es porque hubo alguien que estuvo dispuesto a cruzar esa barrera y traerme el Evangelio, este Evangelio bendito de salvación, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y finalmente, allí versículo 21 en adelante, volviendo a Génesis capítulo 10, tenemos a la familia o a los descendientes de Sem, ¿cierto? Y aquí está un cuadro ya más completo, más o menos de cómo fue que se poblaron. Ah, mi puntero, aquí está. Ahí tenemos, ¿cierto?, toda la parte norte y las costas de los hijos de Jafet, la parte norte de África y la costa ahí del Mediterráneo, los camitas, y Sem, toda esta parte de lo que es Arabia, ¿cierto?, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, y toda esa parte ahí, los hijos de Sem, ¿ya? También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Por qué menciona a Eber? Porque de ahí vienen los hebreos, ¿ya? Y uno esto tiene que conectarlo con el capítulo 11, versículo 10, ¿ya? Y ahí como que retoma o selecciona más bien a la descendencia de Sem para llegar hasta Abraham, ¿cierto? Y ahí va mencionando a cada uno de los hijos o las familias de los semitas, ¿ya? ¿Ha oído la palabra antisemita? Y siempre se usa en relación a los judíos solamente. Pero mire, todo esto eran semitas. Todo esto, o sea, no solamente los judíos, ¿ya? Entonces dice, los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, y va mencionando allí a cada uno, y llega a un punto en el versículo 25, en donde a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, y nos da allí un antecedente de que en el día en que él nació fue repartida la tierra. Y justamente el nombre de Peleg, la mayoría de las Biblias aparece, ¿cierto?, como lo que significa su nombre. Su nombre significa división, que fue repartida la tierra, ¿ya? En ese momento. Por lo tanto, estamos hablando de después de la Torre de Babel, ¿cierto? Todo esto ocurrió después de la Torre de Babel. Y dice, y el nombre de su hermano fue Joctán, y Joctán engendró a Almodaz, Selef, a Salmabat, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Joab. Estos fueron los hijos de Joctán. ¿Hay alguno aquí entre todos que le suena a usted de los hijos de Sem? Hay hartos raros nombres, pero algunos, ¿cómo no nos va a sonar alguno? ¿Quién? Uz. ¿Por qué le suena a Uz? No, era de Ur de los caldeos. Pero había alguien, hay uno muy famoso que era de Uz. Uz. A ver, le voy a dar un premio al que diga. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya, se lo perdieron. Job. Job, capítulo 1, versículo 1. Job era Uzita, ¿ya? Era de la tierra de Uz. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Ahí hay que hacer la relación, ¿ya? Estos fueron los hijos de Sem, dice, versículo 31, dice que poblaron la tierra, versículo 30, desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem,
por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos? Mire, obviamente la idea es hacer el puente, ¿no?, entre Noé hasta llegar a Abraham, ¿ya? Después del diluvio pasaron aproximadamente poco menos de 300 años, ¿ya? Cuando uno hace la analogía de las personas que vivieron, entonces se da cuenta cómo Dios fue en su soberanía guiando para llegar a este personaje tan importante en la historia del pueblo de Israel. Pero volvamos a la pregunta del principio, ¿ya? ¿Cuántas personas tuvieron que intervenir para que hoy estés tú aquí? Pero ahora quiero que pienses en otra cosa. ¿Cuál va a ser el legado de tu vida? Porque hay mucha gente pasando por el mundo, ¿no? Y tú también y yo vamos a pasar. Pero vamos a dejar un día un legado. Algo va a quedar de lo que hayamos hecho nosotros, tú y yo, en este mundo. A lo mejor vamos a hacer un nombre más como en esta lista, ¿no? Pero Dios en su gracia y en su soberanía, Él quiere que tú tengas una incidencia en la vida de los que vendrán después, de otras personas. Quiero hacerle un homenaje aquí a mi mamá, como el Día de las Madres. Ahí hay 3 generaciones. Ya la que está aquí al centro es mi mamá, la voy a ver mañana, Dios mediante, y la voy a abrazar. Otra vez. Ahí está, para que conozcan igual a mi familia, a los que no la conocen, ¿ya? Mi esposa Julia y mis 2 hijos, José y Marcos, ¿ya? Mi mamá me guió a mí a Cristo, ¿ya? Por ella yo conocí al Señor. Nosotros, con mi esposa, guiamos a mis hijos a Cristo. Espero que ellos, si algún día tienen hijos, lo guíen también al Señor. ¿Cuál va a ser tu legado? Que la gracia y la soberanía de Dios obren, para que tú no seas un nombre más por ahí en una lista, sino que hayas tenido una influencia, una incidencia en la vida de los que van a venir después de ti.